Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecemos a Novedades Educativas por esta nueva oportunidad de ponernos en contacto con ustedes y en muchos casos con algunos de ustedes conocernos más allá de lo que ya tal vez nos conozcamos por algún texto previo o por alguna lectura o algún comentario de alguna producción anterior. Para nosotros es un gusto siempre compartir espacio con Delia y Ruth. Ha sido muy grato para nosotros el proceso del libro que escribimos los cuatro, pero además en lo personal y en lo particular y en lo profesional, nosotros nos hemos formado también, como muchos de ustedes, como directivos y supervisores, en parte con sus textos. Entonces, haber llegado a compartir que son maestras en la gestión desde hace un tiempo. No, en serio, ha sido interesante y muy grato el poder llegar a compartir y aparte de conocer personas sumamente generosas y con las que tenemos algunas líneas en común en la gestión educativa, otras que no, y está muy bien que así sea porque del debate y del pensar en colectivo es de donde aparecen nuevas ideas y bueno, queremos también agradecerles la posibilidad de compartir este momento con ellas. Para los que nos leyeron en alguna oportunidad saben que nosotros en nuestros textos siempre usamos alguna frasecita que introduce capítulos o alguna temática y no queríamos ser menos hoy y elegimos del último texto una frase de don Miguel de Cervantes Saavedra que dice: Sancho, sé breve en tu razonamiento, que ninguno es gustoso si es largo. Así que vamos a ser muy breves en la presentación de nuestro texto. Lo que queríamos compartir con ustedes es primero que para nosotros escribir algo sobre PES, por nuestra trayectoria en territorio, ambos ya somos gratamente jubilados en la provincia de Buenos Aires como inspectores, supervisores. Trabajar el PES como tema era algo esencial, algo que nos parecía que nos faltaba dentro de las producciones que nosotros centramos en la didáctica de la gestión y en la pedagogía de territorio. Creíamos que hacer foco en el PES era algo fundamental. Y desde ese lugar pensamos que escribir un texto sobre algo que es muy nombrado y de lo cual no hay mucho material era todo un desafío. Y también, como en oportunidades anteriores, tomamos algo que nos facilite ese desafío a partir de un eje conductor. Y tomamos como eje conductor centrarnos en lo que algunos autores toman como método de estudio, que es el trabajar sobre derribar arquetipos y estereotipos, ¿no? Y en las tareas supervisivas y directivas hay mucho arquetipo construido y mucho, sobre todo en las comunidades educativas, que piensan lo que debe ser un director, lo que debe ser un supervisor. Y desde allí nosotros pensamos en tomar de todos los arquetipos que Young propone y desde allí también algún autor que toma al héroe como uno de esos arquetipos y pensamos por qué no hacer alguna propuesta tomando a Joseph Campbell en su viaje del héroe y pensar si algo de esto no ocurre con todos aquellos que toman el desafío de encarar una función directiva o una función supervisiva. Por supuesto que no queremos decir que son héroes por trabajar de directores o de supervisores, pero sí hay algo en esto del monomito de enfrentar un desafío, de atravesar un camino para el cual no siempre está absolutamente preparado, sino que los desafíos van surgiendo y tiene que enfrentarlos y tiene que superarse en el día a día y que hay un objetivo final. En este sentido, nosotros en nuestro texto queremos remarcar la función supervisiva y por eso hablamos específicamente de directivos y de supervisores, porque ambos la ejercen en distinto escenario, pero ambos ejercen esta función y desde ahí resignificar esto de la supervisión corriéndonos de ese paradigma tan presente que tiene que ver con el control, el señalamiento, el tratar de generar mejoras, pero desde el marcar qué cosas deben mejorarse. Y para nosotros ejercer la función supervisiva implica
ser un enseñante en otro escenario, y para enseñar no alcanza con decir los qué, sino que tenemos que proponer el cómo, el con quiénes y cuándo. Y desde allí es que pensamos en este libro sobre el pez, perdón si, como también planteamos en el libro, tenemos esta tendencia docente al sigla lectos, ¿no? Hablar todo en siglas. Nosotros entre nosotros nos entendemos. Cuando hablamos de pez, como si habláramos de pi o de aic, bueno, un otro dirá, esta gente no está bien, pero entre nosotros nos entendemos cuando hablamos de pez. Y creemos que resulta esencial en esto trabajar sobre la proactividad. Y acá queremos también traer a esta mesa a una colega que ha sido quien hizo el prólogo de nuestro libro, una colega muy querida que seguramente muchos de ustedes también han leído, que es Mónica Coronado. Y además de agradecerle públicamente, no pudo estar porque está con algún temita de salud, pero Mónica dentro de su prólogo escribe: la metáfora del rompecabezas tridimensional da inicio al desafío que plantea este libro, como también la alusión a lo obvio, a esa pedagogía de la obviedad y la referencia a la potencia de la gestión proactiva. No parece nada sencillo de construir supuestos, vertebrar intencionalidades y ofrecer herramientas, dar cuenta de algo que parece sabido o hecho, pero que admite una y más vueltas de tuerca. Bueno, nosotros tratamos de jugar y de dar muchas vueltas de tuerca para desandar, desentramar y reconstruir entre todos la práctica supervisiva y su planificación. Bueno, buenas tardes. Néstor hizo una introducción al respecto de más o menos de qué se trata este libro de proyecto de supervisión y recordando, por supuesto, a Mónica, que con cariño no está presente, pero nos envió saludos. Y yo quisiera también, tomando esta idea que nuclea el texto que habla de este rompecabezas tridimensional, valerme de las palabras de quien hizo el epílogo, que es Laura, que está allá con nosotros, y gracias por acompañarnos, también supervisora, también estando presente con otros que están aquí, en muchas charlas nos dijeron, es un rompecabezas el pez para nosotros, porque todo el mundo nos dice, hay que hacerlo. Llega el supervisor a la escuela y dice, hay que hacer el pez. Llega el director a su casa y dice, me dijeron que tengo que hacer el pez. Viene un jefe distrital, regional o supervisor y le dice a este inspector con 2 horas en la gestión, tenés que presentarme el pez. Y todos empiezan a buscar material, documentos, donde mucho no hay, donde se transforma un poco en algún arquetipo de algún héroe que te presenta por mail el suyo y vos pensás que es eso y más o menos lo vas armando y surgen dudas y caminando muchos años en la supervisión hasta te jubilás diciendo, ¿esto era el pez? Entonces, el recorrido de estos capítulos que se desandan en estas piezas, donde un ejemplo de estas piezas son la comirada, para llegar a abordar a un pez mucho más amplio, porque nuestra idea ya la presentamos en el libro anterior de gestión de las diversidades, que hablamos de proyecto educativo de supervisión colegiado. ¿Y por qué decimos que queremos pasar de este pez a un PESC? Porque justamente si vemos esta planificación con otros, si vemos las acciones que hacemos con otros, si vemos cómo lo evaluamos con otros, sí o sí esos otros están presentes. Si de hecho cuando hablamos que tenemos que caminar los territorios y las instituciones y que justamente la idea de asesorar, supervisar, asesorar de manera cíclica se da en un espacio institucional o en un espacio territorial, es mirando ese proyecto institucional, ¿sí? Ese proyecto institucional cobra vida gracias a los otros. Entonces, sí o sí, en esta construcción que nosotros le damos una vuelta de rosca y decimos que es una tríada este PES, porque no solo es planificar, sino implementarlo y evaluarlo. Y dentro de todo ese compendio que ocurre en esta tarea, se genera lo que le llamamos el oficio de la intervención.
Y bueno, vamos desandando en estas páginas sobre este oficio que lo acercamos a una tarea hecha, por eso el término oficio, de práctica manual, situada en ese día a día, en ese corregir y volver a encauzar algunas cuestiones de la gestión, en generar un debate pedagógico fuerte y sobre todo una de las piezas, porque son 16 en este armado, 15 que nosotros presentamos y una que van a ver que está en blanco, porque es la que queremos que ustedes armen y si pueden nos pasen por las redes, como hacen muchas veces, por mail, que nos ubican a través de la editorial también, porque va a ser la riqueza de este libro y cuando se hace vivo, ¿no? Cuando ustedes también pueden participar en este armado y desarmado de este rompecabezas como es el PESC, que le llamamos nosotros. Y en ese oficio de la intervención, fundamental, la pieza como es la humildad pedagógica. Eso que le va a dar riqueza a esta colegialidad que pretendemos, hacer con otros, construir propuestas, desarmar esas propuestas, animarnos a nuevas, pero con otros. Entonces, humildad, como decimos en el libro, que viene de un término a veces visto como hasta con mala prensa, viene de humus, que viene de tierra fértil. Y es lo que necesitamos sembrar en los equipos directivos y en los equipos de supervisión, ¿no? Una tierra que fertilice estas ideas y que de alguna manera se nutran otras y se puedan plasmar en esa guía que sí está en el final del texto. No se preocupen porque hay a pedido también de muchos, una suerte de guía para poder avanzar en su construcción. Y les explicamos por qué está. Porque todos los que fuimos, desde que nos iniciamos en la docencia, asistimos a múltiples lugares donde nos dijeron no hay recetas. ¿Sí? No hay recetas. Y yo, discúlpenme, pero yo necesito una receta para cocinar. Después pongo mi toque, porque la pizza es, ¿no?, harina, agua, levadura y aceite. Algunos le ponen de oliva, otros le ponen harina integral, otros la cocinan más o menos. Igual es pizza. Acá nos pasa lo mismo. Para hacer una planificación, llevarla adelante y evaluarla, necesitamos apoyos para ayudarnos a pensar, para también discutir con nosotros, porque los que nos proponen Sandra y Néstor con sus años en la supervisión, ahora ya no es así, ahora a esto hay que darle una vuelta de rosca en la planificación y en la ejecución. Y está bueno si podemos despertar eso en ese apoyo que en el final del texto estamos proponiendo, no para seguirlo a rajatabla, pero sí para poder despertar la creatividad en ustedes en el hecho de su construcción y de construcción. Le damos mucho impulso con Néstor a esta idea de PES porque queremos y estamos seguros que desde la complejidad de la mirada de ustedes van a entender que no es posible hablar de equipos de reflexión si no se constituye en un tiempo real para trabajo con otros. Por eso van a ver en uno de los capítulos que necesitamos hablar de la gestión del tiempo, porque creo que es la clave en la planificación y en la implementación y evaluación del PESC, el tiempo. Los problemas que él mismo tiene en la gestión y son muchos. Sí, y también en esto de resignificar las intervenciones, planteamos algunas reflexiones y algunas propuestas, no sé si llegamos a recetas, pero sí a guías y orientar para promover la reflexión compartida de distintos tipos de intervenciones. Y en esto de la gestión del tiempo creemos que es tan importante el manejar los cronogramas como el definir las oportunidades. El tiempo también es ser oportuno y muchas veces las intervenciones no tienen todo el impacto esperado, no porque no están bien planificadas, sino porque no son oportunas. Entonces, tomar en cuenta esta situación del tiempo, además de, como nosotros planteamos en el libro, los cronófagos, o sea, todo eso que nos va comiendo el tiempo en la gestión cotidianamente. Y también planteamos algunas estrategias respecto de trabajar reuniones, entrevistas, visitas, documentos técnicos, o sea, algo un poco más práctico en el proyecto de supervisión,
pero que en definitiva dé cuenta que tanto directivos como supervisores tienen un rol político-pedagógico fundamental. Y acá cuando nos referimos a este rol político-pedagógico queremos corrernos de lo partidario, ¿no? Estamos diciendo político-pedagógico, en el sentido de corrernos de esa mirada de la aplicabilidad que todavía sigue presente en el sistema, esto de que esto es así y hay que hacerlo, por una mirada situada, una mirada de la realidad, donde en realidad hagamos, parafraseando lo que decía Chevalier de la transposición didáctica, una transposición en la gestión. ¿Qué es transponer? Es transformar aquello que los cuadros o los niveles académicos formulan a que en la realidad sea posible. Y esa es la tarea de directivos y supervisores. Hacer que las políticas educativas, que son principios generales y muy básicos, en el día a día, en cada escenario, en cada territorio, en cada institución, en cada aula, se hagan realidad. Y eso es imposible sin conocer los escenarios, los territorios, las aulas, las instituciones. Por eso decimos que esto, también además de ser un oficio, es claramente una profesión que requiere saberes específicos. Y en este sentido tratamos de aportar un granito de arena desde esta producción. También en una de las partes ya finales, creo en la tercera, sobre todo, nos arriesgamos a avanzar sobre la idea de DUA, de diseño único de aprendizaje, a la idea de DUSA, de diseño universal, en este caso para la supervisión y el asesoramiento. Y generamos una serie de propuestas, de interrogantes también. Nos preguntamos para guiar este diseño algunos tópicos y también para que cuando este proyecto, ¿no?, esté generado con otros y se ponga en tensión y también se revise y pueda ser la memoria pedagógica de ese territorio o la memoria pedagógica de esa institución, me permita también como esta guía sobre el recién llegado en la gestión, ¿sí? Y también aquel que viene con la mirada, como decía Néstor, ¿no?, del aplicacionismo, o una mirada recortada, no sé, en el reunionismo, por ejemplo, el que piensa que con una reunión se soluciona todo, con un proyecto, para tratar de cambiar esa forma en la del estratega, aquel que pueda tomar previsiones y que se guíe de ese DUSA, de ese diseño como guía para tomar esas previsiones y para avanzar. Entonces, no sé si estamos en tiempo, porque queremos compartir con ustedes también, si es posible, alguna duda, alguna pregunta, en algunos que ya pudieron leer, yo sé que está hace poco el material, pero para ir ya cerrando, yo creo que el recorrido de este texto, que se une al de didáctica de la gestión, es nuestra trayectoria desde que nos iniciamos. Y yo veo y recuerdo cada momento en el aula, no sé si a ustedes les pasa cuando están en un cargo, sea de supervisión o ya con el miedo en el momento de esa prueba, ¿podré yo ser directivo, poder ser inspector? Ese espacio de pregunta y de repregunta con sus estudiantes no se pierde, ¿no?, porque el lugar de enseñante siempre va a estar. Y creo que en este libro tratamos con Néstor de resumir ese camino que iniciamos no cuando empezamos a ser supervisores, sino cuando estuvimos por primera vez en las aulas. Así que bueno, creo que resta agradecer a los que nos acompañan desde lejos, nuestras compañeras docentes desde Pergamino, desde Lincoln, bueno, de otros espacios del Congreso del CENASUD, las amigas supervisoras que compartimos territorio, que allá están también, y bueno, y todos los que vinieron para tratar de escuchar esta presentación, que brevemente quisimos acercarla, y bueno, también invitarlos a leer y a seguir con este entusiasmo en lo que hace a la carrera docente, que bueno, que es compleja. Así que muchas gracias.